Colombianos, el Pacto Histórico denunció al fiscal general Francisco Barbosa. Dicen ellos que se ha convertido en un vocero de la oposición. El movimiento político de izquierda interpone una demanda ante la Comisión de Acusaciones contra Francisco Barbosa, alegando que este último invitó a la insubordinación de la fuerza pública. Y es que senadores y representantes del petrismo lo denunciaron ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, alegando que el fiscal invitó en una entrevista radial el 29 de mayo de la emisora Blue Radio a la insubordinación y desobediencia de la fuerza pública. Textualmente dijo el fiscal lo siguiente: quiero decirle un mensaje al director de la policía, al director de la EJIN, a los directores de la SIJIN, que porque les dan una orden o les dicen algo hay que hacerlo. Y esto lo dijo justo antes de que se revelara que las autoridades habían interceptado ilegalmente el teléfono de Mara Elvis Mesa, ex niñera de la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia. Y es que en una ceremonia del ejército el pasado viernes 2 de junio, Petro lo dejó claro: a través de medios de comunicación, el alto funcionario del Estado, que no tiene esa función, les ha dicho a ustedes que desobedezcan al presidente de la República. Eso se llama sedición. Por lo tanto, acudieron estos congresistas a la Comisión de Acusaciones. Aquí dicen ellos: como bancada del Pacto de Colombia, denunciamos al fiscal Francisco Barbosa y pedimos a la Comisión de Acusaciones investigar sus actuaciones ante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Tal vez asistimos a uno de los momentos más delicados de la vida nacional. Durante todos estos días está en juego, de una parte, lo que aquí se señalaba, el equilibrio, el respeto por las distintas ramas del poder público, que es lo que se reclama mucho en materia de justicia, es una colaboración armónica. En este caso, el presidente de la República, que además de ser presidente de la República, les recuerdo, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en general, primera autoridad administrativa según reza la Constitución Política de Colombia, además de otras muy importantes investiduras y unidades que tiene la presidencia, que comporta el ejercicio de la presidencia, la cabeza del Ejecutivo. Yo no recuerdo, francamente, invito a que ustedes me ayuden a establecer si el fiscal anterior, después de expedir la Constitución del 91, ha osado semejante afrenta a la propia Constitución, tanto porque no constituye una colaboración armónica, y no solamente una omisión, es además una pretendida instrucción, probablemente lo que queremos que se investigue, es decir, no basta con que se le reclame por las omisiones que probablemente ha incurrido. Hace poco, el director de la UNP señaló algunas omisiones, el propio presidente de la República ha reclamado por algunas omisiones que son flagrantes y notorias. Por ejemplo, la falta de informes a la presidencia cuando expide en materia de los asesinatos cometidos por grupos criminales. Y es que aquí podemos mirar cómo han llovido demandas por parte de la oposición contra el presidente Gustavo Petro, pero también aquí se demanda al señor fiscal Francisco Barbosa por hacer esta invitación a las fuerzas militares de no obedecer al gobierno de Gustavo Petro. Esto es sumamente delicado. Vamos a ver si la Comisión de Acusaciones se anima a investigar al fiscal Francisco Barbosa. Y es que el fiscal bajó el tono cuando llegó este señor de la Corte Penal Internacional y dijo lo siguiente: he recibido todo tipo de señalamientos, traidor a la patria me dicen unos, sedicioso me han dicho otros, yo nunca he cargado un fusil, eso dice el Código Penal cuando me hablan de sedición, nunca he cargado constituciones y leyes en la mano. Entonces, si nunca ha cargado la Constitución y la ley en la mano, entonces ¿cómo actúa? Somos defensores de la Constitución y la ley. O se equivocó en el trino o lo traicionó aquí el subconsciente. Vamos a escuchar la baja de tono que se pegó el fiscal, que ahí sí nos salió todo envalentonado. Nosotros no somos enemigos de las leyes de la República. Nosotros somos amigos de las fuerzas militares, de las fuerzas de policía, de los funcionarios, de los ciudadanos. No somos enemigos de las instituciones. En los últimos meses he recibido todo tipo de señalamientos. Traidor a la patria me han dicho unos, sedicioso me han dicho otros. Yo nunca he cargado un fusil. Eso dice el Código Penal cuando me hablan de sedición. Nunca. He cargado constituciones y leyes en la mano. Somos defensores de la Constitución y de la ley. Más allá de temas de carácter personal, lo que existen son preocupaciones institucionales. Yo espero que el país camine por un sendero institucional, que el señor presidente de la República, que los gobernadores, que el fiscal general, que todos podamos en un momento determinado, a pesar de las dificultades externas y exógenas que van surgiendo, tener la posibilidad de siempre pensar en Colombia.
No puedo hacer algo diferente a lo que me toca hacer por la Constitución. Decían que no se presentaban informes sobre el Clan del Golfo. Ahí están los informes y seguramente se seguirán y se contestarán y hablaremos de todos los resultados que existen sobre todos los temas, porque esta fiscalía en 3 años y medio, repito, ha hecho lo que no hizo ninguna otra fiscalía en 14. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo este señor? Que esta fiscalía ha hecho mucho en estos 3 años y medio. Por favor, déjenme reír. Resulta que llegó aquí el señor fiscal de la Corte Penal Internacional y ahí sí el fiscal quiso llamar la atención de este fiscal denunciando que llama indagatoria a 6 generales retirados por falsos positivos. Pero se van a dar cuenta cuando lee esta convocatoria de estos 6 generales a indagatoria. El tipo le tiembla la voz para decirlo como si estuviera diciendo un libreto que después le va a costar pues señalamientos. Dice acá, las ejecuciones extrajudiciales se habrían presentado en los departamentos de La Guajira, Meta y Cesar. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que 6 generales en retiro del ejército que al parecer estarían relacionados con 141 casos de falsos positivos ocurridos entre el 2004 y 2008 en los departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena serían citados a indagatoria. También se conoció que los militares retirados son Hernán Giraldo Restrepo por hechos ocurridos en diciembre del 2004 y julio del 2006 que dejaron 33 víctimas. Fabricio Cabrera Ortiz, los crímenes se presentaron en julio del 2006 y enero del 2008 y representaron 95 víctimas. Des en cuenta que fue en la época de Álvaro Uribe Vélez. Jorge Enrique Navarrete deberá responder por su presunta participación en las ejecuciones extrajudiciales de 15 personas que se presentaron en el 2006. Raúl Antonio Rodríguez Arévalo será otro de los generales retirados procesados por las muertes que se presentaron en Manaure y Codazzi Cesar entre los meses de febrero y septiembre del 2006. En este periodo murieron 7 hombres. Y Luis Felipe Paredes Cadena deberá responder por un supuesto caso de falso positivo que se presentó en el corregimiento de Mingueo en Díbula, La Guajira, el 18 de noviembre del 2006. Como ven, son fechas que hacen parte del gobierno Uribe. Pero vamos a ver el momento esperado por todos ustedes, donde el fiscal Barbosa dio estas declaraciones frente al fiscal de la Corte Penal Internacional y no pudo disimular su nerviosismo y su voz tembleque, ¿no? Vamos a ver, aquí ellos escribieron: fiscal general de la Nación Francisco Barbosa se reúne con el fiscal de la Corte Penal Internacional y le comparten los más importantes resultados en las investigaciones de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado. El jefe del ente acusador se refirió a los resultados obtenidos en contra de 98 personas que son procesadas por presuntamente ser terceros financiadores de la violencia en Colombia. Además se refirió al compromiso de esclarecer las ejecuciones extrajudiciales en beneficio de la verdad y de las víctimas de los hechos ocurridos entre el periodo 2004 y 2008. Y se van a dar cuenta cómo este señor, al leer el texto, pues su voz temblequea mucho y gaguea también. Vamos a escucharlo. Quiero dar una bienvenida al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por su muy cordial encuentro con la Fiscalía, con el equipo de la Fiscalía, con el fiscal general de la Nación. Es la tercera vez que asiste a la Fiscalía, segunda reunión con el fiscal general de Colombia. Pudimos abordar diferentes temas, el trabajo conjunto que estamos haciendo con la Jurisdicción Especial para la Paz, nuestro compromiso con la persecución, con la investigación de los violadores de derechos humanos en el país, nuestro trabajo contra los terceros financiadores de la violencia en la primera década de este siglo. 98 personas han sido procesadas en la Fiscalía General de la Nación, pertenecientes a compañías, terceros que financiaron la violencia y la violación de derechos humanos en el país. Esto no se había hecho en los últimos 14 años y es esta Fiscalía, en estos 3 años y medio, que procedió a actuar contra estos terceros en un trabajo que tenemos con la JEP. En un trabajo que tenemos con la JEP, cuando es uno de los que más la ha criticado, ¿no? Miren cómo trata de lavarse la cara él mismo. Del mismo modo, anuncio también que firmé el día de hoy una directiva interna por medio de la cual se unifican los lineamientos respecto a la investigación y judicialización de la Fiscalía General de la Nación
en los casos de conflicto armado de cara a los criterios de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la JEP, desarrollando el acuerdo que firmamos, que nos comprometimos a firmar cuando vino la primera vez, fiscal, y eso me parece que es una buena noticia para el país. Del mismo modo, quisiera señalar que hoy la Fiscalía también, en el marco de este trabajo, anuncia que han sido llamados a diligencia de indagatoria por responsables de delitos de homicidio en persona protegida, es decir, las famosas ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos. Des en cuenta cómo el señor lee pausadamente diciendo qué voy a decir, Dios mío, y cómo gaguea. Póngale cuidado. 6 generales de la República. El brigadier general Fabricio Cabrera Ortiz, por hechos ocurridos el 13 de julio del 2006 al 31 de enero del 2008, que dejaron 95 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mientras se desempeñaba como comandante de la 10ª Brigada Blindada de la Primera División del Ejército. El mayor general Hernán Giraldo Restrepo, por eventos sucedidos el 24 de diciembre de 2004 al 2006, escúchenlo. Por eventos sucedidos el 24 de diciembre de 2004 por eventos sucedidos el 24 de diciembre de 2004 al 2006, sucedidos el 24 de diciembre de 2004 Restrepo, por eventos sucedidos el 24 al 2006, en donde se afectaron 33 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El mayor general retirado Jorge Enrique Navarrete Janet, 15 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, hechos ocurridos en el 2006, que se le atribuyen al Batallón de Caballería Mecanizado número 2. El brigadier general retirado Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, por 2 hechos perpetrados en Manaure y Codazzi, y el brigadier general retirado Luis Felipe Paredes Cadena, por evento de ejecución que dejó una víctima en Dibuya, La Guajira. Todos estos generales retirados van a ser llamados a indagatoria en el marco de la investigación que adelantan fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Este caso, señor fiscal de la Corte Penal, está atado a la imputación que la Fiscalía hizo al general Mario Montoya hace 2 años, hace año y medio, y que demuestra que la Fiscalía General de la Nación no solamente está mirando los casos presentes de los colombianos, sino también está ayudando a la JEP, está ayudando a la justicia para que no vuelvan a ocurrir violaciones de derechos humanos en el territorio nacional. Que está ayudando a la JEP. Ay, Dios mío, como si todos los colombianos fuéramos pendejos y no nos diéramos cuenta cómo este señor intenta presuntamente ocultar todos estos crímenes, ¿no? Lastimosamente aquí el señor está diciendo muchas mentiras, y se dieron cuenta cómo le tembló la voz cuando mencionó a este general. Por algo será, señores, por algo será. Y que la justicia colombiana es capaz, puede hacer estos trabajos siempre sobre la base de la complementariedad del trabajo que hacemos con la interpretación de las normas internacionales, y por supuesto dándole un ejemplo al mundo de que es posible, y ojalá estos ejemplos puedan ayudar en otros países que también están buscando tener respuestas prontas en medio de las dificultades. Muchas gracias. Ahí sí se le bajó el tono a este señor fiscal Francisco Barbosa frente al fiscal Karim de la Corte Penal Internacional. Y es que varias personas lo dijeron. Podemos hablar del lenguaje corporal de Francisco Barbosa al lado del fiscal de la Corte Penal Internacional. Muy distinto a cuando convoca rueda de prensa para hablar mal del gobierno. No sé ustedes, pero yo vi a una persona con miedo y al borde del pánico. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? ¿Será que no? Aquí otro usuario dice: no lo sé, Rit. No, Barbosa no tiene Alzheimer, pero estila culpabilidad. Le tiemblan las manos frente al fiscal de la Corte Penal Internacional, como cuando leyó el informe de los bienes incautados a la mafia. Los mentirosos se conocen por su lenguaje no verbal. Otra persona dice acá: declaración a la prensa del fiscal en presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan. El lenguaje corporal de Barbosa es asustado, desconcentrado, se descompensa, le tiemblan las manos, no puede leer. Muy raro que tenga esa reacción cuando normalmente es arrogante.
¿Qué piensan, señores, del análisis que hacen aquí las personas? Por otro lado, aquí vamos a mostrarles el momento otra vez de la tembladera cuando menciona a este señor general. Al fiscal Barbosa, ¿por qué le tiembla tanto la mano y su lengua se le traba? El pecado acobarda. Hernán Giraldo Restrepo, por eventos sucedidos el 24 de diciembre. Hernán Giraldo Restrepo, por eventos sucedidos el 24 de diciembre de 2004 al 2006. Tremendo, porque con la presencia de este fiscal de la Corte Penal Internacional, este fiscal no es el mismo, y sabemos acá que presuntamente nos están ocultando muchas cosas. Roma Rosa también dice, y saber que quien judicializará al delincuente Barbosa será, entre otros, el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad, asesinatos del Clan del Golfo entre el 2008 a la fecha, siendo todos cómplices. Y es que una de las cosas muy serias que está sucediendo en la fiscalía es que poco a poco se van a ir destapando las cosas mediante los periodistas, no con Vicky Ávila, sino con el señor Daniel Coronel. Resulta que Daniel Coronel tuvo en el set al señor Luis Gustavo Moreno. ¿Recuerdan? Este fiscal anticorrupción que resultó ser más corrupto que cualquiera. Pues Camilo Romero dice, hoy en Reporte Coronel se confirmó que quien llevó a Luis Gustavo Moreno a la fiscalía a ser mano derecha de Humberto Martínez fue el señor Germán Vargas Lleras. Recuerden que Moreno había dicho que lo llevaron a hacer sicariato judicial. Colombia tiene claro quién dio la orden. Aquí estamos atentos de que este Germán Vargas Lleras ha salido a relucir en estos últimos días para que no aprueben las reformas, y que este señor Germán Vargas Lleras fue el que llevó a Luis Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción que resultó más corrupto que cualquiera. Y escuchen las revelaciones de este ex fiscal, señores. Revelaciones que dirá que si le pasa algo, toda esta información la tiene Daniel Coronel para ser revelada si llegan a atentar contra su vida, porque sabe muchas cosas y dice que hay políticos que están ocupando cargos públicos que están untados hasta los dientes sobre todo este escándalo del cartel de la toga y muchas cosas más. De guardar secretos. Tengo que tener seguros porque desafortunadamente, como lo estoy denunciando hoy, las retaliaciones no cesan y sería miserable que el día de mañana disfrazaran un sicariato con un hurto de celular o una cosa como esa. Y he tomado medidas, he decidido grabar y documentar con evidencia todos estos episodios que aún la opinión pública no conoce. Pues si me llega a pasar algo, hacerse por interponer a esta persona a sus manos. Daniel, que es una persona que conoce el tema, que le ha hecho seguimiento, no de ahora, incluso cuando yo no había decidido cooperar. Usted visibilizó los viajes a Panamá, con el doctor Leonidas, en la revista Semana, y una cantidad de evidencias que posteriormente hicieron parte de las investigaciones. Y no pienso, para contestar su pregunta, guardarle ni taparle a nadie, no estoy en el tape en tape. Simplemente declaro en los procesos donde soy llamado, en los que no, pues obviamente no. Pero usted lo sabe, el país lo sabe, los que conocen los temas que engloban lo que se llamó el cartel de la toga, que hay muchas personas que pasaron de agache, hay muchas personas que hoy ostentan cargos públicos, que hoy quieren repetir su hegemonía territorial en esos cargos y posan de dueños de la ética y la moral cuando realmente son corruptos, como lo fuimos nosotros, los que hicimos parte de este cartel llamado el cartel de la toga. Tremenda revelación de aquí de este señor Moreno, ex fiscal anticorrupción, señores. Hay personas que posan de moralistas y están untados hasta los dientes en corrupción. ¿Quiénes serán? ¿Será que el señor Daniel Coronel nos revelará en los próximos días, semanas o meses quiénes son los corruptos a vísperas de las elecciones regionales y departamentales? Habrá que verlo, señores. Por el momento les pedimos que compartan masivamente este video que está para chuparse los dedos con este nerviosismo de fiscal Francisco Barbosa y también de la explosiva declaración aquí del señor Moreno, ¿no? ¿Qué opinan? En la caja de comentarios pueden dejar sus opiniones. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.